Ok, listos. Bueno, saludamos a los que nos van a ver en diferido porque un buen grupo de los que nos conectamos me escribió que tienen alguna serie de complicaciones para estar hoy, exámenes de la U, aniversarios, de bodas, hay de todo. Pero hoy tenemos un buen grupo también de nuevos invitados. Bienvenidos a los que están allí en nuestro tercer grupo, perdón, tercer sesión de estudio. Qué bueno que están hoy acá, una serie de nuevos invitados y los que ya han estado un buen tiempo, pues también Jonathan, Jazmín, tienen tiempo y los nuevos, Shirley, Flori, Mafer y los que van a estar viendo esta grabación, porque un montón me dijeron, pero porfa, me manda la grabación. Y entonces lo haremos. Ya saben que yo estoy tratando de no subir estas grabaciones, sino que quede dentro del grupo, ¿verdad? Para la edificación. A los nuevos, si quieren, las dos sesiones anteriores están grabadas, están en documento y se los podemos enviar. Y a los que nos están viendo en la grabación, hola chicos, qué bueno que espero que todo haya salido bien, ese aniversario, esos exámenes, esas reuniones, esos ensayos que también tenían unos. Espero que estén saliendo de maravilla. Si tienen ahí su Biblia, por favor, sáquenla, tengan la lista. Vamos a estar en la carta de Judas, es donde hemos estado y hoy vamos a concluir el estudio de Judas, de la carta, y vamos a leerla. Vamos al verso 20, al verso 25 y el tema de hoy, de esta semana, es Evangelio completo, ¿verdad? Ese es el apellido de la denominación a la cual yo pertenezco como ministro. Me dio risa que el tema me llevara ahí, pero realmente es un buen título para lo que vamos a ver. Como dice ahí en nuestra portada, es Judas 1, bueno, solo tiene un capítulo, de 20 a 25 y muchas citas más, ¿verdad? Pero que solo las voy a mencionar, como ya saben, no voy a leerlas per se. Vamos a hacer un resumen breve de lo que hemos venido estudiando. Ay, perdón. Un resumen breve de lo que hemos venido estudiando. Hemos visto que Judas nos advierte en contra de los falsos maestros. Y esto nos ha llevado a identificar, perdonen, tuve un problema acá, que identificar que nuestra fe ha estado y está aún en riesgo. Las características de los falsos profetas que manifiestan ellos son claras. Mucha inmoralidad sexual, hay idolatría, hay egocentrismo, hay divisiones, hay burlas, hay perversiones y hay enseñanzas que fingen o quieren verse como superiores, ¿verdad? Esas son las características que hemos ya estudiado a la luz de lo que hemos visto. Ahora bien, no todo es malas noticias, no todo tiene que ser negativo, ¿verdad? O malo, ¿verdad? Desde la perspectiva del ser humano, sino que Judas también establece, sobre todo en los últimos versículos, una conclusión, un contraste que nos hace ver que podemos tener esperanza y de mantener nuestra fe viva, preservada y verdadera. Y en el proceso entender que la misericordia con la que esta verdad se identifica, eh, edifica a los creyentes. Así que el primer paso que vamos a hacer es vamos a leer el pasaje de Judas 1, del 20 a 21, y lo voy a leer en dos versiones. Hoy voy a introducir una nueva versión, y para los que están por acá que pertenecen a la Iglesia de Dios Evangelio Completo, quiero informarles de qué se trata esto. Vamos a leer primero Judas 1, 20, 21, dice en la NBI. Pero ustedes, queridos hermanos, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia los lleve a la vida eterna. Y hoy voy a introducir una versión que se llama la TCV. Los que tienen la Bible YouVersion la pueden encontrar. Es una versión que tiene una perspectiva posmoderna, ¿verdad? Yo he hablado del posmodernismo, tal vez un poco negativo, pero reconocemos que es la filosofía que ahora domina la realidad humana, que no todo es malo, tiene sus partes buenas, pero esta TSB, según sus autores, tiene una perspectiva más pragmática, más posmoderna, en el buen sentido de la palabra,
y acaba de ser agregada a la Bible YouVersion. Solo hay Nuevo Testamento, entonces la pueden buscar. Lo que mucho me gusta de esta, lo que mucho me gusta, bienvenido Samuel, mucho me gusta de esta versión TSB, aparte que pertenece a la denominación a la que yo pertenezco, Gracias. es que agrega el significado del griego para dar un contexto en la misma traducción. Entonces es muy bonito. Vean la diferencia entre el pasaje de la NBI, que es muy similar a las versiones tradicionales, y esta que en subrayado puse ahí agregado lo que valga la redundancia agrega. Dice, pero ustedes, mis amados, edifíquense a sí mismos practicando una fe de identidad, conectados con el Espíritu Santo en constante oración. Aquí viene lo agregado, que es el fruto de una intimidad con Dios que produce la identidad de Cristo en ustedes, reflejada en la transformación integral de vida y renovación continua por medio de la gracia de Dios. Permanezcan en el amor sacrificial de Dios, esperando en su interior la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Una vez más, les introduzco esta versión TCV. Si la ven en la Bible YouVersion y le dan ahí, en este versículo va a haber un comentario y ahí les explica el por qué se agrega esta parte, por qué nos da esta riqueza al pasaje, y que en este pasaje en específico es un asunto de carácter etimológico, es decir, lo que significa la palabra que se usó en griego es una palabra única, que no se usa en el común, es una palabra que a la larga es parte de un griego cristiano, ¿verdad? Que se usa a través de eso. Así que usé esta versión y usé la otra que nos van a llevar a la conclusión de nuestro estudio de Judas. Y el primer, ay, le di clic donde era. El primer tema que vamos a ver es la edificación, que tiene que ver con estos dos versículos. Repito la NBI, pero ustedes, queridos hermanos, edifíquense sobre la base de su santísima fe, dice la primera parte. Y es de lo que vamos a hablar, edificados en la fe. Y en nuestro gráfico vemos un montón de gente que está construyendo como un rompecabezas que va edificando. Eso es la iglesia, ¿verdad? Ir edificándonos los unos a los otros. Y vamos a lanzar la pregunta. Hoy de verdad hay muchos nuevos, o bueno, gente que sé que ha visto los videos, pero otros que no han estado. Y respondimos a esta pregunta en el primer día. ¿Qué es la fe? Es una pregunta que ya contestamos, pero es necesario que como creyentes estemos siendo edificados en nuestra fe. Por eso dice eso este pasaje. Es decir, estar constantemente nutridos de la verdad que profesamos, ¿verdad? Hay un libro que de una vez les hago el trailer, es el libro al que nos vamos a mudar después de concluir hoy este estudio, es Efesios. Efesios es un libro precioso que nos habla de la unidad. Y en la unidad, el centro de la unidad, dice Efesios, es la palabra, es Jesucristo. Entonces, para nosotros ser edificados o estar siendo edificados, necesitamos estar siendo construidos, ¿verdad? Usando un sinónimo en la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos ser diferentes a la falsa enseñanza que Judas nos dice, a la que existe en nuestros días y que se ha manifestado, como vimos en los siglos pasados? Bueno, primero que nada, teniendo una identidad, que es la palabra que usa la TCB, y una base, que es la palabra que usa la NBI, que sea la de una vez para siempre. ¿Recuerdan lo que vimos de una vez para siempre que decía en el versículo 3? Esto quiere decir nutriéndonos de la palabra. Debemos de estar nutridos de esa fe que no se cambia, llenándonos de herramientas para estudiar la palabra, de versiones de Biblias, de libros, etcétera. Participando en estudios bíblicos como este, los que son nuevos, déjenme decirle, pues acá no estamos formando una iglesia ni nada, es un deseo que Dios puso en mi corazón de edificar, de enseñar. Hay de muchas iglesias acá, de muchas versiones del cristianismo, y me agrada que estemos acá por eso hacemos este estudio. Otra forma que podemos ser edificados es estudiando a profundidad la palabra, y eso significa estudiar teología o leer libros de teología, participando de la experiencia en conjunto de nuestros hermanos. Por eso es que es importante congregarnos, porque debemos participar y ser enriquecidos en la fe a través de la convivencia con nuestros hermanos y siendo parte de todo aquello que forma en nosotros más y más de la palabra. Pues el fruto de esto será que nos forme el carácter, mente y acciones de Jesucristo en nuestra vida. O como dice la TSB, que es la traducción que les puse, que nuestra fe nos lleve a que formemos la identidad de Jesús en nosotros, ¿sí? ¿Para qué oramos?
¿Para qué leemos la palabra? ¿Para qué nos congregamos? Es lo que dice acá, la TCB, se los voy a poner, para que a través, ay, no quiso, para que a través de esta identidad que formamos, a través de la fe y de la oración, que es el siguiente punto, demos un fruto, ¿verdad? De formar a Dios, de formar a Cristo en nuestra forma de ser. Entonces, la primera edificación es edificarnos en la fe. La segunda es una edificación muy importante que Judas nos está diciendo acá en ambas versiones, en la oración. Y este es un tema puede ser tabú desde la perspectiva cristiana evangélica, pero la oración realmente nos forma en nuestra fe. ¿Y a qué voy con esto? Personalmente, yo considero que hay dos pilares que sostienen la fe. Esto es ¿un qué? Un, un enunciado mío, ¿verdad? Yo creo que hay dos pilares que pueden sostener nuestra fe, que es la palabra de Dios y la oración. Y lo dijimos cuando comenzamos este grupo. Vamos a unirnos en creer todos que la palabra es la autoridad máxima, pero junto a la palabra va la oración. Y esto también se ha prestado a malas interpretaciones, a malas enseñanzas, como dice Judas, pues muchos ahora hablan de tipo de oraciones, ¿verdad? Y con fines cuestionables, ¿sí? Oraciones que más parecieran ser una cuestión de brujería, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta, pero la oración es genuinamente intimidad con el Señor, ¿sí? La oración es genuinamente intimidad con el Señor. Y yo quiero hacer una alegoría acá. Pueden participar por escrito, pueden participar reaccionando nada más, pero la mitad, creo, de los que estamos ahorita, no puedo ver cuántos hay porque hay bastantes conectados, gracias a Dios. Ya vi quiénes estamos. La mitad, por lo menos, estamos casados, ¿sí? Y si nosotros decimos, la intimidad del matrimonio es el sexo, pregunto a los casados, ¿estaré errando ahí o estoy correcto? ¿Sí? ¿La intimidad en el matrimonio se reduce al sexo o hay algo más? Pueden contestar ahí, para que no solo yo diga. Pueden escribirlo ahí en el chat. ¿Qué piensan? Sherry dice que no. ¿Sí? Doctor Samuel, usted está casado. ¿Qué opina usted? ¿Verdad? Es un factor importante, muy importante. Veo que estás hablando, pero no te escuchamos. Espérame. Ya, puedes hablar. Dale. Ok. Considero que sí es un factor muy importante, más de lo que quizá podemos decir, ¿no? Maffer dice lo mismo, mira. Es que ustedes sí lo escucharon. Yo no lo escuché porque aquí en controles tengo que moverlo. Perdónenme. Ay, no. Bueno, es un factor importante, pero ¿se reduce solo a eso? Creo que no, ¿verdad? Creo que como matrimonio nosotros podemos decir, bueno, todos los solteros que están así como, ¿qué? Podemos decir que hay muchas cosas, compartir tiempo, platicar, un día que los hijos no estén y salir y ponernos a hablar. Creo que como matrimonios podemos decir que poder tener a alguien a quienes podamos decir los miedos que tenemos. Mira, tengo miedo de esto, tengo miedo de que un nene se enferme, tengo miedo de que nos pase un accidente. Esas son parte de la intimidad. Y eso lo quiero llevar a la vida de oración. La oración no es solo esta línea de petición y a veces esa devoción que mitificamos tanto en ir a un templo y hacer oración ahí. La oración debe ser una constante intimidad con el Señor, ¿verdad? Al punto que quizá nos podamos reír con el Señor cuando nos caigamos y nadie nos mira, ¿verdad? O, o nos cortemos cortando un limoncito, digamos, ay Dios, pues, viste qué feo esto, que no sé qué. Eso es oración, ¿verdad? Es esa intimidad, no es solo el acto devocional que podría, digamos, equipararse a la intimidad del acto sexual en el matrimonio con la intimidad devocional y cantar y todas estas cuestiones. Tenemos que entender que la oración es parte también de la vida normal y eso lo hace genuino. En otras palabras, oración no solo es el clímax, ¿verdad? Es en todo tiempo la oración, por ejemplo, nos permite lidiar con la depresión y la ansiedad. ¿Qué dice Efesios 4, 6 al 7? No lo lean, pero apúntenlo ahí y lo pueden tener a la mano. ¿Qué dice Efesios 4, 6 y 7? No se pongan ansiosos, literalmente, o bueno, figuradamente dice, no se depriman, ¿sí? Pongan todo en una oración. Entonces, a veces estamos buscando que esto me va a ayudar con la ansiedad, esto me va a ayudar con la depresión, y la Biblia dice que orando podemos lidiar con la ansiedad. ¿Van conmigo?
Esa es la pureza de la oración. Va a ir formando más y más identidad con Cristo y base en nuestra fe, pues nos permite tener una vía de comunicación directa. Y eso es la importancia grande de la oración. La oración nos recuerda también la nula necesidad que tenemos de un intermediario. ¿Sí? No necesito a nadie que me ayude a acercarme un poquito más a Dios. Ahí estoy, ahí puedo hacerlo. La oración creo que por eso es poderosa, no solo porque tenga efectos espirituales, sino que la oración llega a ser poderosa porque derriba todas esas mentalidades que nosotros tenemos de que no nos podemos acercar a Dios cuando la oración nos dice, hey, pasa, o sea, éntrale. ¿Sí? La oración es como tener la llave de nuestra casa. Sabemos que si la tenemos, nosotros podemos entrar. No tenemos duda. Ay, ¿será que hoy la llave va a abrir la puerta? ¿Verdad? No tenemos esa duda. Sabemos que la llave de nuestra casa va a abrir siempre, a menos que se quiebre o algo por el estilo. Pero eso es la oración. ¿Sí? El Padre estando al acceso de sus hijos. La oración y la palabra en conjunto nos van a transformar, como dice esta TCB, nos van a renovar y a formar frutos de la gracia de Dios. Eso es lo lindo del verdadero fe, la verdadera fe, perdón, el verdadero evangelio. Y por último, y muy bonito, bueno, no por último, tercer punto, nos va a mantener en su amor. Romanos 8, 28 al 39. Si tienen donde apuntar, apúntenlo. Si no, les recuerdo que yo les mando los apuntes. Nos recuerda la perseverancia de los santos a través de ese amor que Dios tuvo por nosotros. Y eso también se puede leer en Efesios 1, 13 al 14, Filipenses 1, 6, Juan 10, 27 al 30 y otros. Voy rapidito porque se los paso, no se preocupen. Del amor de Dios dice Romanos que nada puede separarnos. ¿Sí? Nada, ¿verdad? Dios ha prometido que su amor nos será suficiente para preservarnos en Dios. Las circunstancias no dictan que estemos dentro o fuera de su amor, sino solo su palabra. Por ello, es nuestra responsabilidad no salirnos, si lo puse entre comillas, sino mantenernos allí abrazando la vida en santidad. Sí, no somos santos porque si no me cae un rayo, sino es que en cuanto a la santidad, nosotros a veces podemos decir una cosa que yo les digo mucho a los patojos. En la santidad a veces es mejor exagerar a quedarse cortos, digo yo, ¿verdad? A veces es mejor decir eso no lo hago porque soy cristiano y aunque no sea malo, ¿verdad? Que quedarme corto y hacer un montón de cosas que no le agradan a Dios. Y le repito el pasaje solo por si se desconectaron, por si no lo tienen abierto ahí, abran Judas 20, por favor, y 21. Dice, pero ustedes, queridos hermanos, edifíquense sobre la base de su santísima fe. Ya lo vimos. Orando en el Espíritu. Ya lo vimos. Manteniéndose en el amor de Dios. Ya lo vimos. Y en lo último que dice, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia los lleve a la vida eterna. Y por último, somos edificados en la vida eterna. Esto es algo que muchas veces se habla y se habla mal o se habla como una cuestión así de asustar a la gente y le ponen una canción de Marino y toda la cosa, ¿verdad? Para asustarla. Pero creo que tenemos que aprender a ver la vida eterna como algo que da esperanza, ¿sí? Y la semana pasada, específicamente hablé de las filosofías que dominan nuestro mundo, hablé del existencialismo, del racionalismo, idealismo, modernismo, postmodernismo y un montón de cosas. Y algunos se quedaron así como, uy, está raro eso. Pero una de las filosofías que digamos es parte de lo que nosotros ahora pensamos o la manera que concebimos la vida es el existencialismo. Nosotros tenemos una filosofía de vida de base existencial racional. Vivimos hoy y mañana, ¿qué será? ¿Verdad? El carpe diem que ponen muchos en sus estados, ¿verdad? El YOLO que ponían en los 2000, ¿verdad? El solo se vive una vez, ¿verdad? El para eso trabajo. Todas esas frasecitas, ¿verdad? O el, bueno, eso me hace feliz o como quieran decirle, son frases que están puestas en la costumbre que tenemos, en la forma que racionalizamos la vida, de verlo todo en el hoy, en el presente, ¿sí? Por eso muy pocas personas ahorran, muy pocas personas tienen servicios funerarios, cosas por el estilo, porque estamos en el presente. A veces porque es nuestra realidad, ¿verdad? Vivimos al día, ¿verdad? Pero también tenemos una mentalidad que tiende a eso. Y esa es la base de muchas excusas para permitirnos el pecado,
¿verdad? Sobre todo en los adolescentes. Bueno, lo voy a hacer porque tengo que vivir, ¿verdad? Tengo que hacer una, alguna vez, ¿verdad? Sin embargo, para solidificar la identidad de nuestra fe, para hacerla firme, debe permanecer en nosotros una mentalidad centrada en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Y vean ustedes por qué. Porque si estamos conscientes que esta eternidad no depende de nosotros, sino del amor de Dios, de la gracia de Dios, en especial de su misericordia y compasión por nosotros, vamos a estar con la mirada puesta en la vida eterna, ¿sí? Es decir, a mí me llena, me gusta, me agrada, me hace sentirme completo saber que estoy siendo preservado para una vida eterna con el Señor. ¿Ok? Bueno, punto número 1, concluido. Avancen en su Biblia, vayan a Judas, avancen un poquito más abajo. Vamos al verso 22 y 23, recordando que hoy estamos concluyendo nuestro estudio de la carta de Judas. Verso 22-23, se los voy a poner en la TCB de primero. Dice, tengan misericordia y ayuden a los que están dudando de su fe. Solo para los que están perdidos en el contexto. Sálvenlos y apártenlos del fuego, y a los que manchen sus vestiduras por los malos deseos de sus corazones, ténganles compasión, pero con temor. No sean como ellos y rechacen sus malas conductas. La NBI dice, tengan compasión de los que dudan. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Acá lo que Judas nos está diciendo y recordando es que todos estos falsos maestros hacen que la gente caiga en inmoralidad sexual, que no respeten a las autoridades, que acepten toda la agenda LGTBQ que ya vimos, estilos de vida distintos, etcétera, etcétera. Ya vimos todo eso. Pero lo que acá Judas nos está diciendo es, no se trata de salvarse a sí mismo, sino de también extender compasión a los demás. Nuestra imagen aquí nos muestra a Dios extendiendo su amor a través de la cruz hacia el hombre caído. Y el primer punto que vemos en el pasaje es tener compasión de los que dudan. Acá les quiero añadir un punto de estudio que no me puedo extender lo suficiente porque estamos en una hora exacta de estudio nada más, pero la palabra griega que se usa nos puede dar dos significados. Tener compasión y el otro significado es que esa compasión sea para convencer, para debatir, para discutir o refutar. Pero en el contexto de Judas completo podemos entender que lo que nos está diciendo es vayan y convenzan a esa gente que tiene dudas. ¿Me di a entender ahí? ¿Sí? Pues Judas inició su carta diciendo que debíamos luchar y defender por la fe, lo dice en el verso 3. Esa lucha, como bien comentamos en la primera semana, no es una apología de discusiones sin sentidos, como algunos hacen en redes sociales, ¿verdad? Y como les comenté la primera semana que a mí me daba por hacer y aprendí a dejar de hacerlo tanto, ¿sí? No es ir a pelearnos por quién tiene más sana doctrina o mejores principios, como muchos hacen, ¿verdad? Ahorita pasó un caso de un pastor que cayó en adulterio, ¿verdad? Con lo fácil que es caer en ese pecado. Y empezó el montón de supuestos teólogos y influencers cristianos a hablar y que sí, que acá y que allá. Eso no es defensa de la fe. Esa no es la defensa de la fe que Judas nos dice que tenemos que hacer contra los falsos maestros, ya que al final de la carta Judas nos hace ver que la lucha es para plantarnos firmes en qué es nuestra fe, es decir, tener clarito qué es nuestra fe y qué no, y que implica, como acabamos de leer, que esta lucha involucra un acto de confrontación con amor. ¿Con qué dije? Con amor, con aquellos que están dudando. Como les decía, esta palabra en griego es bien confusa. Hay algunas versiones como la Reina Valera 77 que utiliza el término para convencer, que es otra conjugación. Y esta definición no pelea con la otra dentro del contexto. El llamado a la compasión no es, cuando leemos la palabra compasión, el llamado no es ir a dar abrazos y tener tolerancia como algunos piensan, no, sino es para poder plantar una defensa de la fe y
mientras plantamos la defensa, comprender las dudas que nuestros hermanos puedan tener, ¿sí? Defender nuestra fe no es decir, usted se va al infierno porque aquí, no, 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 es escuchar a las otras personas y entender, es que usted está dudando de esto, usted no sabe de qué está dudando, puede ser que pase eso, ¿verdad? Que nosotros digamos, sí, esto ya lo he visto, ¿verdad? Esto ya lo he oído antes, pero con compasión, decir, bueno, voy a darle acá, voy a dar el paso y le voy a exponer la fe verdadera, depurando esas falsas enseñanzas que puedan existir, ¿verdad? Esas falsas enseñanzas que los están haciendo dudar. ¿Es malo dudar? No es malo, es buenísimo dudar, ¿sí? Pero hay que tener compasión al confrontar a las personas con la verdad. En tiempos posmodernos, que es donde estamos, es necesario poder entender esto con certeza. No podemos ir con el machete o añorando los tiempos de antes o cosas similares. Tenemos que tener mucha compasión. El segundo punto dice para salvarlos del fuego. Esta es la principal acción y el sentido práctico que tiene la carta. La carta no es para decir, miren, van a haber falsos maestros y, perdonen, tenía secar la garganta. Y entonces vamos a condenarlos en Facebook, vamos a quemarlos. No. Lo que la carta dice es, tengamos cuidado porque se nos está infiltrando la falsa enseñanza. Entonces tenemos que trabajar en salvar a estas personas, ¿sí? No es desnudar nada más a los falsos profetas, sus libertinajes y demás, y un montón de acciones que muchos hacen en redes sociales con clickbait, se llama eso, ¿verdad? Que es la gana de tirar un titular que llame la atención, ¿verdad? Si usted mira en YouTube, como cuando dicen, terminamos peleándonos, eso es clickbait porque al final no se pelearon, ¿verdad? Es una mentira, sino que se trata de rescatar eh, a los que han caído en las falsas enseñanzas. Es arrebatar de las falsas enseñanzas y prácticas a los que ya están allí. Me llama poderosamente la atención que es un poco la actitud que muchos evangelistas a veces nos llaman a tener, ¿verdad? A aquellas personas que no son cristianos. No sé si ustedes han oído evangelistas, a mí realmente no me agradan mucho porque mueven muchos sentimientos, ¿verdad? Y piense en su hermana que no le habla hace mucho, la va a dejar ir al infierno, la va a dejar esto, y mueven esas fibras que yo pienso que no es correcto estar moviendo, ¿verdad? Son cuestiones personales, son cuestiones ahí que no deberían estar tocando, pero a veces lo hacen en su emoción de que vayamos y evangelicemos a la gente, ¿verdad? Entonces, lo curioso es que Judas tiene esa actitud, pero no hacia los del mundo, ¿verdad? Sino que nos dice que esa es la actitud que tenemos que tener hacia los hermanos que dudan, es decir, a los que ya son creyentes, pero que tienen dudas, ¿sí? Porque la verdad de estos hermanos es que ignoran que están creyendo falsas enseñanzas, ¿verdad? Es muy curioso. Es tan curioso, pues eso implica que aunque no nos guste o sea incómodo, ojo acá, eventualmente tenemos que promover un debate, ¿sí? Como dije, un debate, no una pelea, ¿sí? Tenemos en nuestra fe que promover un debate, la duda y una resolución de estas, ¿sí? ¿Por qué debatimos? Mira, ¿vos crees que esto es correcto? Yo he visto que hacemos esto, ¿crees que es correcto? Y empieza el debate. Yo creo que sí, yo creo que no. ¿Ustedes qué piensan? Que no sé qué. Mucha, pero yo tengo, o sea, en torno a esto que estamos hablando, esto me genera duda, porque yo veo que esto y lo otro. Eso es rescatar a alguien del fuego, es dejar plantear la duda y poder ahí, a través de la palabra, no solo de la oración, sino a través de la palabra, fundamentalmente, sacar a alguien de eso que está metido que no debe de ser. ¿Me doy a entender ahí? Pues si no lo hacemos, vamos a tomar todo como verdad, que es el mayor peligro que podemos hacer en las iglesias, ¿sí? No vamos a generar criterio. Dicen como fue la semana pasada, que la venida del Señor va a ser la semana pasada y miren, ya estamos acá y creo que no fue, ¿verdad? Y si a todos le decimos sí, 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 no vamos a generar un criterio, ¿sí? ¿Verdad? Yo vi hablando de este tema, en Facebook un señor que decía que qué mal porque supo que gente renunció de su trabajo, porque vio que el Señor ya venía y todo. Y pienso yo, ok, eso la verdad es irresponsabilidad de la gente que lo hizo, no la que dijo que ya venía, el Jesús, sino
de la gente que se lo cree, porque no leen su Biblia, que Jesús mismo dice, nadie sabe la hora, ¿sí? O sea, no tenían que ir a hacer un estudio como el que está haciendo acá el Nolito y todo. Tenían que leer un pasaje donde Jesús decía, nadie sabe la hora. O sea, no era tan difícil, pero como no leen, ¿sí? ¿Verdad? Eso no genera un criterio en los creyentes. No van a la palabra y siguen el mismo destino cuando creen esto que los falsos maestros. ¿Qué dice Judas en sus versos intermedios? ¿Cuál es el destino de los falsos maestros? El fuego eterno. Por eso dice Judas acá al final, rescátenlos del fuego, porque Judas es muy consciente, porque escuchó a su medio hermano decir que los que no creyeran iban a ir al fuego, ¿verdad? No diga el infierno, no es el infierno, es al gene, al fuego. Y por último, esta compasión y misericordia debe de existir siempre aborreciendo el mal. Es importante que en esta tarea seamos muy radicales. Radicales es la palabra. No podemos tener tolerancia al pecado. Repito, no podemos tener tolerancia al pecado, ¿sí? Por mucho que queramos ser súper incluyentes y amiguitos y todo. Y no ser tolerante al pecado, déjenme decirlo por experiencia propia, sobre todo a los que me siguen en redes, es algo muy incómodo y no es nada popular en el medio cristiano, ¿sí? Cuando usted levanta la voz y dice, ok, pero ¿por qué hacemos eso en la iglesia? Yo no veo que eso sea así en la Biblia. Puchica, o sea, ya ahí olvídese de los likes, olvídese de Manolita, a ver cuándo te llegas, nada. ¿Por qué? Porque generamos una incomodidad y necesitamos estar bien, bien planteados, como dice Judas, en qué es lo malo, porque no vaya a ser que por tolerantes, por buena onda, terminemos manchándonos igual que los demás. Judas nos advierte, cuando intentamos rescatar a alguien de la suciedad, está el peligro de ensuciarnos, ¿sí? Hay un dicho que dice ahí que entre el lodo anda o entre la miel anda, ¿verdad? Yo soy como el chapulín para los dichos, perdón. Pero para evitar eso tenemos que trazar bien las líneas, ¿sí? Muchos creyentes confundidos en las falsas enseñanzas se niegan a escuchar a los santurrones, bravucones. Y es por eso que debemos ser astutos para estar ahí y demostrar con seguridad que ese no es el evangelio. Esto implica que terminaremos esto, perdón, no implica que terminemos practicando lo mismo, como algunos por verse muy inclusivos hacen, ¿verdad? Porque dicen, no, es que Pablo dijo que con los griegos me hago griego, ¿verdad? Como dice 1 Corintios 9, 20, 22. Minimizan las falsas enseñanzas y apelan a la tolerancia para no corregir a nadie, ¿sí? Hay que decir, es que en aquella iglesia lo vi, entonces yo lo voy a hacer porque qué chilero, y es que así los jóvenes y así esto. No, tenemos que tener cuidado, inclusive a los viejitos, ¿verdad? No es que esto le gusta a los señores mayores, entonces vamos a hacer, no, sí, tenemos que tener cuidado de aquello que sea una falsa enseñanza, ¿sí? Esto va acompañado de personas que prefieren no debatir, ¿verdad? Porque dicen, es que mire, Romanos 12, 18 dice que hay que estar en paz con todos, ¿sí? Que se vayan al infierno, pero yo estuve en paz con ellos, ¿verdad? ¿Verdad? Hasta bíblicos salen en esos aspectos. No, 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 o sea, no debemos confundir una cosa con la otra, ¿sí? A las falsas enseñanzas, sin medias tintas, hay que ir con todo, ¿sí? Cuando alguien dice, usted ofréndeme y así va a prosperar, esa es una falsa enseñanza y hay que ir con todo, contra la falsa enseñanza, no contra la persona, ¿sí? Contra la falsa enseñanza. El pecado debe de seguir siendo pecado, ¿sí? Lo repito, el pecado debe de seguir hoy y siempre siendo identificado por nosotros como pecado. No le podemos dar otro tinte y no, que son las modas y eso. Lo que es pecado y como les digo, es mejor exagerar que quedarnos cortos, ¿sí? Enseñar un falso evangelio es pecado. Repito, enseñar un falso evangelio es un gran pecado. No podemos alterar la verdad a conveniencia. Si alguien está dispuesto, esta frase se me ocurrió y me encantó. Si alguien está dispuesto a aceptar un 80% del evangelio que no le incomode y rechazar un 20% que sí, esa persona está creyendo un falso evangelio. Repito, cuando alguien está dispuesto a aceptar un 80% del evangelio, 99%, 99.99% del evangelio porque no le incomoda y rechaza lo otro que sí le incomoda,
Eso es un falso evangelio, ¿sí? Sí, porque creemos lo que nos gusta, lo que se adecua, lo que a mis costumbres, lo que mi mamá, lo que mi papá, lo que los patojos, lo que los viejitos, ¿sí? Eso es un evangelio incompleto y de ahí viene el nombre de hoy. Necesitamos un evangelio completo, ¿sí? Y por ende no podemos validar esos falsos evangelios, no podemos aplaudirles y tolerarles para después pretender que vayan a aceptar ese 20 que no quisieron, ese 5 que no quisieron, ese 1% que no quisieron. Eso no va a pasar, ¿sí? No va a pasar, porque una vez los validamos y les dijimos, eres perfecto así, creyendo la mitad de lo que dice la palabra, es imposible, ¿sí? Así pasa mucho hoy con el Evangelio Light. Van estos falsos maestros, porque es lo que son, y con sus falsas enseñanzas predican un falso evangelio y la gente, sí, 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 ese me gusta. Cuando se predica lo otro que incomoda, que no gusta y lo rechazan, ahí está el problema, ¿sí? Y así se llenan templos, así se llenan estadios, pero nuestro evangelio debe de estar santo, es decir, apartado y especialmente nuestro evangelio debe de ser sin mancha, ¿ok? Como un final poético, ¿verdad? Perfecto, porque Judas de verdad usa mucha poesía judía. Termina su carta con una doxología, es un término que se utiliza cuando hay una serie de poética ahí que busca darle gloria a Dios. Y esta doxología ejemplifica el poder del evangelio verdadero contra el falso evangelio que Judas denuncia en su carta, ¿sí? Esos que promulgan los falsos profetas y los falsos maestros. Y leamos esto, dice, pero Cristo puede guardarnos del pecado y presentarnos con mucha alegría ante su gloriosa presencia. Al único Dios que nos salvó a través de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria y la majestad, sea el poder y la autoridad desde antes de los siglos, ahora y para siempre, así sea. Y la NBI dice de la siguiente manera, aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria y la majestad, el dominio y la autoridad desde ahora y para siempre. Amén. ¿Sí? Ante tanta maldad, es solo en Cristo que podemos ser preservados. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo ese pasaje, esa conclusión. ¿Sí? Es Él el que nos guarda. ¿Sí? Irónicamente, toca afirmar lo que pareciera lógico, ¿sí? Pero para que un cristiano se mantenga en la verdad, en un evangelio completo, debe de exaltar a Cristo, ¿sí? Una vez más, para que como cristianos nos mantengamos centrados donde debemos estar, debemos de exaltar a Cristo. Esto nos va a permitir no caer en darle primicia a lo circundante dentro de la religión. ¿Quieren saber dónde promulga un falso evangelio? Donde Cristo es menos importante que un templo, donde Cristo es menos importante que una persona, que un grupo de personas, donde Cristo es menos importante que tecnología, audio, luces, música, donde Cristo es menos importante, ¿verdad? Que un montón de cosas que rodean a la religión. Jesucristo es el Salvador, el Señor, el guardador, dice la doxología, y quien nos puede mantener en salvación. ¿Quién nos mantiene en salvación? Cristo, no una iglesia, no un credo, no nada de eso. Nos mantiene puros, nos mantiene sin las rompas manchadas, como dice el versículo, como si la tienen los falsos maestros. Por ello, solo al Señor le pertenece la gloria y la honra. Solo al Dios verdadero damos gloria. Y nuestra conclusión nos habla de varias cosas que quiero acá que podamos leer. En lugar de leerlas, se las puse ahí para que la lean. La doxología final nos recuerda los méritos de Cristo que destruyen todo argumento de estos falsos maestros y enseñanzas que en toda la carta fueron denunciados. Cristo, Dios Padre y la conexión viva con el Espíritu Santo nos dan libertad en la única manera de acceder a la salvación de Dios. Los falsos maestros de los tiempos de Judas enseñaban que Jesús no era Dios, que Jesús no había sido cuerpo, no seguía
muerto realmente para resucitar y perdonarnos. Lo mismo, lo mismo pasa hoy en día, como vimos la semana pasada con un poco del moralismo. Lo mismo pasa cuando nuestro evangelio nos quiere hacer creer que nosotros y nuestros actos nos hacen ganarnos el perdón de Dios o no perderlo, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado ahí. Esta es nuestra esperanza, mis amados. No importa cuán popular y masificada esté una mentira dentro del evangelio, será siempre la verdad del Señor en su palabra y en la oración, como aprendimos hoy, las que nos guíen a mantenernos puros de cualquier falso evangelio. Pues nada podrá romper la unidad que tenemos en Cristo con el Padre a través del vínculo perfecto que es el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Espérenme, arreglo esto. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir a lo que vamos, a Efesios, ¿verdad? A estudiar la unidad que como creyentes podemos tener a través de la palabra de Dios. Judas, durante todo el estudio lo aprendimos, nos anima a darle prioridad a la palabra, a Jesucristo. Miren, cada vez que se diga que Jesucristo tiene que ser exaltado, eso significa que, como dice Juan 1 y 1 Juan 1, Jesucristo, que es la palabra, significa que lo que dice la palabra de Dios debe de ser exaltado. ¿Cuál es la forma de caer en una falsa enseñanza cuando nos alejamos de la palabra de Dios? ¿Sí? Cuando empezamos a creer que hay personajes que tienen una revelación superior, cuando un título X, Y, Z que quieran ponerle a una autoridad dentro de una organización religiosa puede decir algo que está al mismo nivel de Dios, que una tradición, que una historia, que algo por el estilo puede tener la misma autoridad de la palabra de Dios. Yo creo que es hasta chistoso cómo a veces permitimos que haya personas que manipulen el evangelio, que promuevan un falso evangelio, que no necesariamente van a ser, como dije, creo que la primera semana, van a ser como anticristos, ¿verdad? No van a venir satánicos y yo soy el diablo y abandonen a Jesús. No, no. Recuerden siempre lo que Judas decía. Es gente que está dentro de la iglesia, ¿sí? Los falsos maestros, los falsos profetas, no son los que andan haciendo las trastadas que vemos en las noticias, ¿verdad? Promoviendo aborto, promoviendo la inmoralidad. Esos no son los falsos maestros. Judas dice claramente que los falsos maestros están dentro de la iglesia y los falsos maestros y los falsos profetas predican un falso evangelio. Y la única manera de alejarnos de sus enseñanzas es que en nuestros corazones esté bien plantada la enseñanza de la palabra. ¿Me di a entender con eso? Así que con eso vamos a concluir el estudio de Judas, entendiendo de que existen las falsas enseñanzas, de que existen hoy en día las herejías que podemos darnos cuenta que existen y van a seguir existiendo, que no debemos tampoco alarmarnos y volvernos como, ay, metámonos en una burbuja y no salgamos, sino que lo que debemos hacer como creyentes es abrir esa Biblia que está empolvadísima y empezarla a leer y empezar a construir en la oración y en la palabra nuestra fe verdaderamente. No en las actividades, no en un montón de cosas que nos distraen a la larga y mucho menos creer, como decía en la primera, que popularidad es igual a veracidad. Sí, tenemos que tener cuidado con eso. Muchas veces Dios ha tenido remanentes pequeñitos que se pegan a su palabra mientras lo grande, lo popular, cree que está en lo correcto, pero realmente vive un falso evangelio. Muy bien, con eso hoy concluimos nuestro hermoso y precioso estudio de Judas. Espero que este estudio les haya edificado, como decía el punto uno de lo que estamos estudiando. Y los invito para la otra semana, todos los lunes a las 8:30 p.m. Los nuevos, por favor, o los que se han conectado, por fin, los tuve algunos una vez, ¿verdad? Por ejemplo, Gabrielín. Eh, eh, si quieren ver las grabaciones de las otras estudios,
pídamelos por favor y yo se los hago llegar. De la misma manera, el día de mañana voy a estar enviando el PDF con este estudio y la grabación por si quieren volver a verlo y estudiar. La siguiente semana vamos a empezar, solo que yo tengo un problema y lo que quiero dejar grabado. Yo soy disléxico, yo soy disléxico y permítame que la Biblia está manifestándose. Y a veces confundo Efesios con Filipenses por la E y la F. Solo Sí, Filipenses 4:13. Ahí está. Vamos a empezar a estudiar Efesios, ¿sí? Si ustedes quieren empezar a leerlo, pueden leerse todo Efesios. Es que qué cargado. Bueno, lean, Efesios tiene 6 capítulos. Lean uno por día, ¿verdad? El domingo descansan porque van a ir a la iglesia y esas cosas. Y entonces ya lo leyeron por completo. Entonces vamos a empezar a estudiar acerca del libro de Efesios, acerca de la unidad y una de las razones principales por las que yo quisiera que estudiáramos Efesios es porque he visto que muchas veces nosotros no sabemos qué es ser cristiano, qué es ser iglesia. Y es de las lecciones que me gustaría abrazáramos y pudiéramos eh, enriquecer en nuestra fe a través del estudio de Efesios. Hasta acá, ahí ya les dejé la tarea a los que están viendo la grabación en sus casas comiendo poporopos, no sé qué estarán haciendo. Aquí detengo la grabación. Nos vemos a los de